Clama a mí. Esta misma palabra el Señor te dice hoy. Si te encuentras abatido, solo, el Señor te dice hoy, no te quejes, no busques consuelo, ayuda o salida con el hombre. Te dice, clama a mí, que yo soy tu Dios.
Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de pruebas, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de pruebas, En el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de pruebas, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de pruebas, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Tengan ustedes muy buenas tardes, amados hermanos y todos aquellos que nos escuchan. Hoy vamos a transmitir la segunda parte del tema sobre sanidad divina. Así que quiero repetir el texto del mensaje pasado, que está en Mateo capítulo 8, 16 y 17. Este domingo 12 de septiembre del 2021, un saludo de parte de la Iglesia Cristo Divino Redentor, y para todos los miembros, un abrazo fraternal en Cristo Jesús. Entonces la palabra del Señor lee de la siguiente manera: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. En este texto basamos el mensaje anterior, o sea, la primera parte. Hoy vamos a hablar sobre la segunda parte, es decir, vamos a hablar de la revelación con respecto a la voluntad de Dios. La revelación con respecto a la voluntad de Dios. El mismo texto nos enmarca en este tema sobre la sanidad divina. Anteriormente hablamos sobre la provisión en la redención. La provisión en la redención, y hablamos acerca del pecado y del perdón, también de la sanidad. Así que decirles, hermanos, que el pecado y la redención están compatibilizados con el pecado, con la muerte y con la resurrección. Hoy en día el Espíritu Santo ha estado redarguyendo las vidas, los corazones, inclusive con los impíos. Alguien me preguntó qué era un impío. Bueno, un impío es un pecador, alguien que tiene conocimiento de Dios, sabe de Dios, inclusive de aquellos que se han convertido supuestamente al Evangelio y regresan otra vez a vivir como dice el proverbista, como la marrana revolcada en el cieno, o como el perro que vuelve a su vómito. Así que siguiendo este mismo concepto de la sanidad divina, de cómo obtener la provisión en la redención de Cristo, el libro de Mateo, en el texto que leímos, que Jesús habla o dice que Jesús echó fuera a los demonios.
y sanó a todos los enfermos. En eso concluíamos en el tema pasado. Hoy vamos a ver la revelación con respecto a la voluntad de Dios. Es decir, la sanidad se revela en algunos aspectos. Y quiero enumerar 4 de ellos que son muy importantes y que lo habla la Biblia. La primera parte, hablamos de la declaración de Dios en Éxodo capítulo 15, verso 26, y dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En este primer punto vamos a remarcar algunos aspectos que es muy importante que usted y todos aquellos que conocen la palabra, Dios pone como una condición, más bien que una condición, una norma a seguir para no recibir enfermedad o no recibir un juicio de Dios. Desafortunadamente, las cosas cuando se ponen fuera de su lugar se descomponen. Por ejemplo, un alimento que tiene que estar bajo refrigeración y usted lo deja en el calor, pues la leche, por ejemplo, se corta inmediatamente, se echa a perder. Así que nosotros tenemos que tener ciertos principios, como el concepto de lo primero que marca este texto: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. El primer término está hablando si oyeres, y la palabra oír acá es poner atención, es escuchar el mandato de Dios, es oír, obedecer. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Nosotros somos monoteístas, no somos politeístas. Un politeísta cree en muchos dioses, 2 o más. Un monoteísta solamente cree en un solo Dios. Y alguien dirá, bueno, es que creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En alguna ocasión vamos a hablar acerca de la Trinidad, y entonces sabrán que cada uno tiene su lugar. En el caso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para no dejarlos en dudas al respecto, les voy a poner un ejemplo: el agua, el estado físico del agua, por ejemplo, se encuentra en estado sólido, gaseoso y líquido. Sólido en hielo, gaseoso pues cuando se evapora, y líquido pues ya lo que tomamos y bebemos. Así es Dios. Para que Cristo pudiese venir a este mundo, tuvo que tomar una forma y más adecuado, pues forma humana, como éramos nosotros, para que pudiésemos resistir su presencia. Así que dice el segundo término, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Una cosa es escuchar, aprender, conocer, y otra cosa es hacer. Hacer es poner en práctica, es en movimiento. Este verbo es acción. Todo verbo es acción. Aquí dice si oyeres, acción de oír. Si oímos la palabra del Señor, si estamos bajo ese concepto, estamos escuchando, pero dice si hicieres, ahí es un movimiento ya no solo de ver y escuchar, sino hay que accionar. Hicieres lo recto, mire, delante de sus ojos. La palabra recto es aquí lo que Dios nos enmarca, que no caigamos entonces en el pecado. Y luego dice, y dieres oído a sus mandamientos. Y dieres oído a sus mandamientos. Es decir, si nosotros vamos bajo ese concepto de obediencia, de que tenemos que tomar en cuenta a Dios, como mucha gente dice, mañana nos vemos, y se olvidan de que mañana es de Dios y que el día de hoy pues es de nosotros. ¿Por qué no decir si Dios quiere? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner en práctica esto. Y dieres oído a sus mandamientos. Luego dice, y guardares todos sus estatutos. Aquí guardar es ponerlo por obras. Todos sus estatutos. Bueno, no vamos a hablar de las más de 600 leyes que tiene el pueblo de Israel y que vamos a poner en práctica. No, simple y sencillamente hoy estamos en la dispensación de la gracia y vamos a encontrar lo que Cristo demanda de nosotros para vivir una vida pía, una vida limpia, una vida santa delante de Dios.
Y por último dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te mandaré a ti. Ninguna enfermedad. ¿Cuántas enfermedades hay? Hoy no conocemos. Desafortunadamente no pude encontrar cuántos miles de enfermedades hay en el ser humano. Pero por lo menos acá dice el Señor de las que envié a Egipto. Y no vamos a enumerar las enfermedades por lo menos las plagas que el Señor mandó. Porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, quiero recalcar, la primera condición es si oyeres. Número 2, si hicieres. Número 3, hirieres. Fíjense ustedes los tres términos muy diferentes. Y por último, y guardares. Guardar no es ir a archivar y dejarlo ahí al olvido de las cosas, no. Guardar es vivirla, es vivir diariamente con ella. Por esta razón, encontramos entonces que viene de la promesa protectora de parte de Dios, de parte de Cristo, dice ninguna enfermedad. Hermanos, ya explicamos en el mensaje anterior por qué se dan las enfermedades. Hoy solamente quiero avanzar con respecto a que Dios ha prometido primeramente salud a su pueblo, salud a su iglesia. Cuando digo de su pueblo, hablo de Israel. Y cuando digo de su iglesia, hablo de los gentiles, todos los que no somos israelitas, convertidos como conciudadanos de Israel, como un solo pueblo, como Él lo prometió. Y no solamente salud, sino también sanidad para cada uno de nosotros. Es decir, cuando nos enfermamos, Dios puede proporcionarnos sanidad. Tiene que darnos sanidad. Y esto va sobre todo para su iglesia, para aquellos que hemos creído en ese don, en ese ministerio. Siempre Dios va a mantener su palabra, su promesa, siempre y cuando nosotros también estemos dentro de Él. Es decir, que estemos fieles. Porque, oiga, queremos estar sanos, pero andamos donde nos contagiamos, donde nos podemos enfermar. Un ejemplo, no quieres tener gripa, no quieres sufrir un resfriado, pero está lloviendo y te sales y te mojas con el agua de lluvia. Pues, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Sanidad o enfermedad? Entonces, así nosotros, si nos mantenemos fieles, Dios siempre estará guardando nuestra salud. ¿Por qué? Porque su pacto, a su palabra y a sus mandamientos, eso permanece hasta hoy en día. Voy a leer algunos textos que nos pueden ayudar y que no voy a ahondar mucho con respecto al significado de cada uno de ellos. Por ejemplo, Éxodo 23, 25 dice, mas Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Pero dice, serviréis, a Jehová tu Dios serviréis. No basta con conocer la palabra, no basta con guardar los mandamientos y guardar la ley del Señor. No, hay que estar en servicio, porque para eso Dios nos llamó, para servirle, predicar su palabra de mil formas, en la situación o en el momento que se presente la oportunidad. Tenemos que hablar de Jesucristo, tenemos que hablar de Cristo, y esta promesa es que Dios va a bendecir todo tu sustento diario, la comida, por ejemplo, el dinero, la ropa, el techo, etcétera, etcétera. Dios va a bendecir, pero sobre todo dice, te guardará de toda enfermedad, y Él quitará toda enfermedad de en medio de ti. Dios protegerá siempre tu vida y la de tu familia. En Deuteronomio, por ejemplo, el capítulo 7, verso 15, dice, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. Oiga, que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen o te aborrecieron. Así que, hermanos, Dios va a cuidar de su iglesia, de su pueblo, y todo esto caerá solamente con aquellos que no le sirven a Dios. A veces, cuando nos encontramos enfermos, venimos corriendo al pastor, llamamos al pastor a cualquier hora del día o de la noche o de la madrugada, pero cuando hay culto, cuando hay servicio, cuando hay que estar en la iglesia,
brillamos por la ausencia. Y entonces como que no vamos bien con Dios. ¿Por qué solo cuando le necesitamos? ¿Por qué solo cuando estamos necesitados clamamos a Dios y buscamos a Dios? ¿Por qué no hacerlo en todo tiempo? ¿Por qué no dar gracias a Dios en todo tiempo? Le quiero dejar de tarea y ojalá que aparezca en la pantalla Salmos 103, verso 3, 107, 20, Ezequiel 18, 23, 32, 33. Esos pasajes que le acabo de dejar es para que corrobore las promesas que Dios tiene para con usted como iglesia y para un servidor. Y no solo para nosotros, para el pueblo de Israel. Entonces hablaremos también del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Es lo que Él nos enseñó. Hay 3 cosas que vamos a enumerar acá, pero sobre todo que estamos hablando de sanidad. Dice, por ser el Hijo de Dios, enmarca toda esta fase, lo que es Jesucristo, lo que es exactamente en su manifestación, delante de su naturaleza como hombre, porque recuerden que Cristo es y fue y será aquí en la tierra 100% hombre y 100% Dios. En otra ocasión hablaremos del tema. Y también del carácter de Dios. Él enfrentó la humanidad, el carácter humano, pero también enfrentó el carácter de Dios. Quisiera leer con ustedes en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que voy a citarlo solamente como referencia en estos 2 términos, porque es un texto que abarca una predicación más amplia, y mil disculpas que no la de hoy, pero ¿sabe lo que dice Efesios? Por ser el Hijo de Dios, enmarca todos esos conceptos. Jesucristo era y es la exacta manifestación de la naturaleza y del carácter de Dios. Dice lo siguiente, Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué hermoso. Dice Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está a la diestra del Padre. Hoy podemos encontrar esta naturaleza divina de Dios, que aunque no lo vemos, pero le sentimos. Hoy Él habita en espíritu. Un día le dijo a sus discípulos, es necesario de que yo me vaya, pero no os dejaré huérfanos, porque mandaré a ustedes de parte del Padre, el Consolador, el Espíritu Santo, que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que en esa sustancia Dios, en su divinidad, Él se manifestó como hombre, pero también como Dios. Así que Él era hombre, pero también era Dios. Colosenses capítulo 1, en el versículo 15, Pablo enumera, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es la imagen misma del Dios invisible, pero también es el primogénito de toda creación. Hablamos de lo que se ve, de lo que se palpa, no solo de lo que se siente. Sentimos el frío, el viento, el calor, sentimos todo eso, las vibraciones, pero hay cosas que se pueden sentir, pero no se pueden palpar. Pero en esta ocasión podemos sentirlo y palparlo, porque Dios estaba como Dios y estaba como hombre aquí en la tierra. Y no solamente esto, ahí el versículo 2, el capítulo 2, de ahí mismo de Colosenses, verso 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Esto abarca todo, porque en Él habita plenamente toda plenitud, toda deidad. Es importante, hermanos y amigos que nos escuchan, que si escuchas de Cristo, créelo, porque Él es real. Él no es un cuento, no es un mito, no es una filosofía,
no es nada como hipótesis, no, Dios es real. No, ese verbo era en el principio, pero ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, de amor y de verdad. Así que respecto a este ministerio que Cristo desempeñó en la tierra, se hace presente con nosotros como un ser humano, pero también como Dios. Es un ministerio terrenal, dice Mateo capítulo 4, versos 23 y 24, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó a todos. Estas tres cosas que dije en un principio, que son conceptos que nosotros tenemos que entender los predicadores, que es la misión de Cristo aquí. Primeramente es que predicaba en las sinagogas, hablaba de su palabra. Es lo que tenemos que entender. Primeramente, vea, dice, y recorría todo, Jesús recorría toda la región de Galilea. Primero, enseñando. ¿Y quién? En los lugares donde se encontraba de ellos. Y predicando el evangelio. Predicando el evangelio. Importantísimo, que es la misión de Cristo. Del reino de Dios, y luego y sanando a todos los enfermos. Esto que no se nos vaya a olvidar, amados, es importante que nosotros tengamos en cuenta los propósitos que Dios tiene para nosotros. Les voy a dejar también para que usted estudie en casa sobre estos pasajes en capítulo 8, verso 14, el mismo de Mateo, al 17, 8, 14, 17, capítulo 9, 35, capítulo 15, 28, y Marcos 1, 32 al 34, verso 40 y verso 41, Lucas 4, 40 y Hechos 10, 38. Es lo que le dejo a usted para que pueda ampliar más el conocimiento de la misión que Cristo tenía acá. Nos corrobora que Jesús siempre había estado hablando de su palabra, sanando, levantando a los caídos, liberando a los oprimidos, a los endemoniados, levantando a los paralíticos, a los lunáticos, dando vista a los ciegos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, y predicando su santo evangelio, que es la misión que nosotros tenemos. Quiero hablar del siguiente punto rápidamente. Jesús revela la voluntad de Dios en acción. Él siempre lo hace en acción. Por ejemplo, San Juan capítulo 6, verso 38 y 14, 10, dice que Jesús dice la palabra, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el verso 14, 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Estos pasajes, hermanos, nos prueban, nos ratifican el corazón de la naturaleza, de la humanidad, y que es el plan de Dios, que es lo que Dios desea para todos nosotros, la sanidad y la liberación o liberarnos de todas las cadenas satánicas. Hoy en día, lamentablemente, encontramos tantas situaciones que no nos daría el tiempo enumerar. Sabe que solamente he hablado el punto 2 y el punto 3. Me queda pendiente, el punto 1 y el punto 2. Me queda pendiente el punto 3 y el punto 4 para la próxima prédica. Es probable que cada uno de estos temas usted tenga un comentario y quizás quiera corregirme en algo,
pero debo decirle que lo que Dios me ha enseñado es lo que yo he vivido, porque no nada más tengo la noción, la lectura, la enseñanza, el conocimiento, sino la experiencia. Anteriormente les dije que cuando yo me convertí a Cristo, caí de una bestia y me golpeé uno de los testículos. Un doctor que no recuerdo su nombre, le estoy hablando de 1965. Ese doctor tenía su consultorio a un lado del Parque Santo Domingo de Tuxtla Gutiérrez, un señor grande, de lentes, peloncito, y me dijo: joven, tú no vas a poder dar hijos, porque estás truncado. Me empezó a explicar de mis testículos, y dice: difícilmente vas a poder engendrar. Y uno de mis testículos estaba más de la mitad de lo normal. Cuando yo acepté a Cristo y llegué a la iglesia por primera vez, fui salvo, pero como a los 28 días, llegó un predicador que habló de la sanidad y se basó en aquel texto que dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y Él puede hacer lo que Él hizo durante el tiempo que estuvo en la tierra, porque lo sigue haciendo hoy a través de su Espíritu Santo. Y cuando el predicador mencionó todas las enfermedades que le vino a la mente, y mencionó si alguien tiene tumor, si alguien tiene cáncer, si alguien tiene algún problema en su matriz, y empezó a enumerar, y cuando dijo tumor, yo dije: yo tengo ese tumor. Y él invitó a pasar al altar. Yo recuerdo que pasé al altar y él puso su mano sobre mí. Voy a hablar sobre la imposición de manos más adelante. ¿Y sabe qué? Yo sentí un calor que empezó a bajar desde la mollera de mi cabeza y me fue invadiendo hasta las plantas de mis pies. En ese momento yo me puse a llorar, porque era una experiencia para mí. Y cuando me fui a mi casa, donde yo vivía, me sentía diferente. Una experiencia diferente a la salvación. Cuando yo fui salvo también me sentía de otro mundo, como que caminaba en el aire, como que no pisaba la tierra. Pero en esta ocasión yo sentía que había algo en mí que había sido cambiado. Después de 15, 14 días estarme bañando, me revisaba y lo veía que estaba ahí el tumor igual. Pero había algo que había sucedido. Ese dolor me empezó a dar o a surgir en mí después de que me golpeé cada 40 días, cada 30 días. Y conforme el tiempo fue pasando, los dolores eran más continuos. Y en esta ocasión eran cada semana, cada 5 o 6 días. Y cuando yo me revisaba, veía el tumor, pero el dolor ya no. Digo, bueno, sané, ya no me duele, ya pasaron 15 días. Y pasó casi el mes, y ¿sabe qué? Ya no me dolía nada. Y en uno de esos días, cuando yo me estaba bañando, con todo respeto lo digo al público, me revisé y mis 2 testículos estaban iguales. Algo sorprendente. Nunca pensé que más adelante tenía que padecer otra cosa peor. El llamado pastoral que un servidor recibió tiene una historia. Yo quiero invitar a las personas que probablemente han perdido la fe o han llegado a un momento frustrante de su vida donde el médico les ha dicho que ya no tienen cura, que están desahuciados. Ellos no son Dios, ni ellos tienen la última palabra. Eso lo dijo un médico que me atendió hace 14 años aproximadamente, cuando yo estaba invadido de cáncer. Eso me dijo.
Usted tiene 3 meses de vida. Ya llevo más de 14 años, es otro testimonio que les voy a dar más adelante. Pero quiero decirte que si tú te encuentras en esa situación, que no te pase como cierto miembro de una iglesia, que cada que llegaba un predicador, iba a la iglesia porque según le decían que traía don de sanidad y él estaba enfermo. Y cada que llegaba no sanaba. Pasaron los días, pasaron 2, 3 eventos y él llegaba, pasaron varios predicadores, llegó el pastor a orar por él y no sanaba. Pero en cierta ocasión llegó un evangelista que Dios le había dado el don de sanidad. Se levantaban los paralíticos, habían milagros, que es lo que tiene que haber hoy en día en la iglesia. Y llegó el pastor con un diácono y le dijo: hermano, hoy va a llegar un evangelista que sí trae el don de sanidad. Dice: no, ¿para qué? Tantas veces que he ido, lo mismo me dicen que voy a sanar y no sano. Solamente que venga uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, entonces sí voy a ir y voy a sanar. Y le dijo el pastor: mira, aunque venga Pedro, aunque venga Juan, aunque vengan los 12 apóstoles y aunque venga Jesucristo mismo, tú no vas a sanar porque no tienes fe, no crees que Jesús ya llevó tus pecados y tus enfermedades en la cruz del Calvario. Así que reflexiona, hermano. Si tú crees, para el que cree todo le es posible. No vas a sanar porque estoy orando por ti. Vas a sanar porque estás creyendo la palabra. Vas a sanar porque has creído en aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Déjame hacer una oración. Y ahí donde estás, quieres, arrodíllate, dóblate, humíllate, pídele perdón a Dios y Dios te va a sanar. Padre que estás en el reino de los cielos, te ruego y te pido por los que me escucharon y los que me están escuchando. Señor, que tu palabra sea tan eficaz como ha sido en mi vida y sea en ellos, Señor. Y si hay alguien que está padeciendo lo que ya mencioné, aumenta la fe, que ellos puedan creer, Señor, y que puedan recibir la sanidad a través de tu Espíritu Santo, donde quiera que se encuentren, en el nombre de Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias porque sé que has obrado y sigues obrando en cada corazón, en cada vida. Dios te bendiga. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. Guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor.
mis pasos.